último bloque de Región Norte con nosotros Cristian Rompani. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. ¿Bien? Muy bien. Y el señor Juan Enrique, ¿qué dice Juan? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. Qué Buenas colorido noches, que está hoy, Lo felicito. Buenas noches, vecinos. Sí, muy colorido, primavera. Muy elegante, Estamos muy en plena bien. primavera y bueno, terminando el año, un poco con mucho Convulsionado trabajo, un año, convulsionado, ¿no? sí. Sí. El tema de hoy, Mariano, son las cuentas en Suiza, ¿no? Justo en el momento que se habla mucho del impuesto a las ganancias. ¿Qué tiene que ver el impuesto a las ganancias con las cuentas en Suiza? Sucede, Mariano, que hay 100.000 familias argentinas que tienen ingresos o ganan más de $1 millón por año. Esas 100.000 familias, algunas viven en Nordelta, otras viven en Recoleta. La realidad, Mariano, es que estas familias son el 10% de la República Argentina que se lleva el 40% del resultado de la actividad económica de un año. Bueno, estas familias en su mayoría, por ser Argentina un país agroexportador, poseen campos y esos ingresos tienen que ver con la renta agropecuaria. Y cuando un país tiene un tipo de cambio de 8 pesos con 50 y le paga la soja con ese tipo de cambio, permite que un vecino de la región, de Virreyes, de Las Tunas, de La Cava, pueda comprar tal vez un teléfono celular o, en el caso más extremo, medicamentos a ese mismo tipo de cambio. Esa es una distribución del ingreso directa, digamos, pero se ve que no da mucho resultado porque seguimos teniendo esas 100.000 familias que tienen esos ingresos. Y estas 100.000 familias son parte de las que ocultan este dinero en paraísos fiscales como puede ser Suiza, Luxemburgo, la isla de Man. Se estima que en Suiza hay ocultos 60.000 millones de dólares. Ahora con una imagen en un ratito vamos a ver qué tiene que ver. Bueno, ahí tenemos la imagen. Bueno, fíjate que tenemos 28.000 millones de dólares de reservas internacionales y lo que está oculto en Suiza son 60.000 millones de dólares. Duplicamos las reservas. Fíjate qué importante lo que es el tamaño del Estado, porque esas reservas representan lo que es el Estado y en cuánto tiene el Estado para dar en seguridad, salud, vivienda, servicios que tiene que dar el Estado. Bueno, y 200.000 millones de dólares es lo que genera la actividad económica en un año. Fíjate, Mariano, que también se estima que en los paraísos fiscales todos los argentinos tienen aproximadamente 200.000 millones de dólares, o sea, un PBI, una actividad económica entera. Cuando hablábamos del tipo de cambio de 8 pesos con 50, también debo decirle a los vecinos que cuando hay un economista que dice que ese tipo de cambio tiene que estar cerca de los 10 pesos, 12 pesos, ese economista está defendiendo a estos sectores más pudientes, que son los más reducidos. No defiende a ustedes, los trabajadores que se levantan todos los días a las 5 de la mañana, que para comprar un teléfono celular tienen que trabajar medio mes o por ahí por un medicamento importado también tienen que trabajar. Un economista que dice que el dólar va a subir defiende a estos sectores. Ahora, Mariano, ¿qué tiene que ver esto con el impuesto a las ganancias? Esos 60.000 millones de dólares ocultos en Suiza deberían pagar por impuestos sobre los bienes personales el 5% por año. O sea que estamos hablando de 3.000 millones de dólares que no se pagaron. Prácticamente lo que puede reclamar la AFIP es en los últimos 5 años. Fíjate la cifra que estamos hablando, ¿no? Cuando miramos las reservas, cuando miramos esos 3.000 millones que no se pagaron. Bueno, se estima que si se cobrara el impuesto sobre los bienes personales, sobre todos los activos no declarados, financieros, no declarados por parte de argentinos en el exterior, el impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible, o sea, a partir de qué salario un trabajador no pagaría ganancias, sería los 50.000 pesos. Cabe recordar, Mariano, que para mí el salario no es ganancia, no debería pagar este impuesto llamado impuesto a las ganancias, pero reitero, si los argentinos no fuesen tan egoístas y cuando hay resultados positivos, sobre todo lo que tiene que ver con la
exportación de commodities agropecuarios que generan resultados positivos, no se llevaran ese dinero al exterior sin pagar impuestos, porque sí lo pueden llevar al exterior, lo que sí estaría bueno que paguen impuestos, no tendría tantos problemas el resto de los argentinos que trabajan, que todos los días se levantan temprano para hacer una Argentina de verdad y tienen que estar pagando este impuesto a las ganancias. Reitero, el mínimo no imponible sería a partir de los 50.000 pesos, Mariano. Hoy, en los números actuales, el gobierno no se mueve de ganancias, cobra a fin de año, salió Massa muy fuerte a decir que la recaudación ya logró su objetivo en este año y que sería una locura seguir cobrando ganancias, bueno, en medio de la inflación y para tener un manguito más para la fiesta. Hablemos de números. Impuesto a las ganancias pagan los asalariados que cobran un salario neto arriba de los 15.000 pesos. Sí. Según números de la AFIP, son 1.200.000 contribuyentes empleados. Bueno, sí, es 1.200.000 personas, muchos viven en la región metropolitana norte porque es, digamos, la zona donde puede vivir un trabajador que gana más de 15.000 pesos. Ahora, si pagaran ganancias arriba de los 50.000 pesos, por ahí serían 100.000 personas. Es una realidad, Mariano. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Alcanza 15.000 pesos a un casado con 2 hijos para vivir? ¿Corresponde que pague impuesto a las ganancias? Reitero, el salario no es ganancia. El salario no tiene que estar grabado por ese impuesto. Resulta, bueno, está muy bajo el mínimo no imponible y mucho tiene que ver con los recursos que necesita el Estado para financiarse, más allá que se hayan cumplido las metas impositivas. Gracias, Juan. Clarísimo. Por favor, Mariano. Cristian.